Faniolitos bonitos, los más bonitos. Bienvenidos una vez más a otro de mis videos navideños. Si eres nuevo y has llegado aquí porque te pareció sugestivo el título de este video, me presento. Me llamo Fanny Guzmán, soy una muchacha colombiana que vive aquí en Miami hace muchos años. Sean todos bienvenidos. El día de hoy les voy a contar un cuento navideño llamado, como vieron en el título, Blancanieves y los 7 enanitos. Mi propia versión. Me voy a inspirar en el cuento que tan bellamente y finamente catapultó a todo el universo Disney, Walt Disney, y voy a contarles una historia basada en hechos reales, en vivencias personales, pero si se quiere un poquitico agigantada con mi mente creativa y soñadora. Así que sean todos bienvenidos a mi cuento navideño. Faniolitos preciosos, mi set de grabación atiende hoy al relato que les voy a hacer. El personaje principal no puede ser otro que esta fuente de tranquilidad. Como pueden ver, es una fuente de Blancanieves y los 7 enanitos. Una maravillosa adquisición. Está conmigo hace 4 años y la compré en una tienda de antigüedades. Es un artículo de la marca Disney y me precio de tenerla porque realmente es espectacular. Se le dañó con el tiempo un mecanismo que absorbe el agua y la lleva a través de esa ruedita y la baja cascada abajo. Hasta ayer le funcionó, pero hoy para grabar el video no quiere trabajar. La tuve que retocar. La retoqué porque sus colores originales eran muy pálidos, en mi opinión. Y ni siquiera el vestido de la Blancanieves era como está con los colores de su personaje. Era en unos tonos pastel muy clariticos. Ya yo la había retocado anteriormente en esos mismos tonos pastel, pero ahora se me antojó hacerle los colores propios de la Blancanieves con su cesta de flores recogidas en el bosque, sus zapatillitas. Todo lo tuve que pintar. Aquí tenemos cada uno de los enanitos retocaditos para que debutaran en este maravilloso cuento navideño. Mi propia versión de Blancanieves. Espero que les guste. Para complementar y apoyarme en la historia, he puesto algunos personajitos por aquí vestidos como la Blancanieves. Aquí tenemos otra muñequita Blancanieves y acá un enanito conseguido hace muchísimos años también en Disney. Y lo que tenemos aquí es el maniquí que tantas veces nos ha acompañado en diferentes videos, hoy vestido y recreado como una Blancanieves. Este se ha convertido en un icono de los videos que les he compartido. Acá me ha parecido prudente poner un frutero lleno de las manzanas que están asociadas a este magnífico cuento. Y por acá algunos otros personajitos entrelazados en mi decoración navideña. Como pueden darse cuenta, no nos hemos olvidado de casi nada. Al fondo, mis plantas poinsettias, que más bellas no pueden estar. Siguen estando y adornándome y llenándome de color esta preciosa Navidad
que voy llevando tan alegremente. Pues bueno, ya les he mostrado mi set de grabación para el día de hoy. Espero que les guste. Aquí sigue estando mi arbolito navideño. Viví mi niñez en Colombia, en una ciudad pequeña llamada Popayán, que queda al sur de Colombia. No importa el lugar, más sin embargo se los cuento porque yo a ustedes se los cuento todo. Ocurrió más o menos en el año, a mediados de la década de los 60, cuando yo era niña, tenía 5, 6 años, 7 años, y sucedió por supuesto en mi hogar de niña. Este cuento lo recreo basándome en estos hechos personales, porque el mensaje que quiero llevar a todas las personas que ven este video es que ya que ustedes son padres, tíos, padrinos, madrinas de niños pequeños, conviertan esa época, aunque solamente sea esa época del año, en una experiencia inolvidable. Preparen ricas recetas, platillos, involucren a los más pequeñitos, háganlos parte de esa celebración tan importante. Aunque no tengan muchos recursos, adapten esos presupuestos para que sus niños se lleven unas experiencias lindas, porque saben, cuando ellos crezcan, cuando ellos sean grandes y a lo mejor también padres, van a recordarse de todas esas vivencias que seguramente ocurrieron en alguna finca, en alguna propiedad de la familia o en sus propias casas, y van a recordar, por ejemplo, se hacían galletitas, ¿no? Es un ejemplo. No sé lo que ustedes cada uno acostumbre a hacer por Navidad, esas celebraciones muy propias de cada país, ya que sé que me ven desde el Caribe hasta Sudamérica y en Europa. Adapten a sus circunstancias esa celebración, involucren a los más niños, porque eso quedará grabado en el subconsciente de cada persona y será lo que recuerden cuando sean grandes, igual que yo. Así que sin pérdida de tiempo, vamos a adelantar en este cuento navideño que les tengo preparado para ustedes. Cuando se acercaban las Navidades, desde más o menos fines de noviembre, mi padre encargaba a unos amigos que vivían en el campo un árbol frondoso, lo más frondoso que encontraran. En ese tiempo correspondía a árboles de guayaba que tenían muchas ramas y servían perfecto para árbol navideño. No existían los pinos, nosotros vivíamos en medio de montañas colombianas, pero allá no se cultivaban los pinos, que es lo que se acostumbra ahora para hacer el arbolito navideño. Allá era cualquier árbol. Y por cierto, erosionábamos el sistema cortando los árboles, pero había muchísima vegetación en medio de montañas, imagínense. Cuando ya llegaba el árbol de guayaba, siempre algún niño se adelantaba y le decía a mi padre que ya venía el árbol en camino para que alistara el dinero para pagarle a esas personas que se lo traían. Yo crecí en un hogar humilde. Mi padre era una persona de bajos recursos y no nadábamos en la abundancia. Así que, aunque en esa época navideña pareciera que no éramos pobres, era tanto lo que se ponía, tanto lo que se hacía, mi madre con las recetas, los dulces que se preparan en mi pequeña ciudad en este tiempo y se siguen preparando con mucho éxito ahorita, ampliado con la tecnología, son realmente exquisitos. Recuerdo que había una costumbre por las épocas de Navidad en que cuando la gente estaba construyendo sus arbolitos de Navidad, bajaban de las áreas rurales a la pequeña ciudad donde nosotros vivíamos unas pequeñas agrupaciones musicales llamadas chirimías. Esas chirimías eran más que todo con instrumentos musicales folclóricos como tambor, flauta y otros instrumentos que no recuerdo su nombre. 4 o 5 personas venían tocando temas de la región de donde nosotros vivíamos, temas folclóricos o temas del momento, pero esas agrupaciones estaban acompañadas de un diablo vestido de rojo
y con máscara también, que bailaba todo el recorrido y se bailaba prácticamente todas las canciones. Lo que se acostumbraba era que cuando ellos pasaban, el dueño de la casa los invitaba a cambio de algún dinerito y de también algún licorcito. Los invitaba a que entraran a la casa o se quedaran en la puerta de la casa tocando algunas piezas musicales. Eso atraía a las personas y a los niños, particularmente, quienes le gritaban al diablo: diablo sin cola no vale. El diablo tenía una especie de colador que iba extendiendo a cada uno de los que él encontraba en su paso para que le dieran algún dinerito para pues ellos poder solventar esa época y esas canciones. Ese era el cobro que ellos pedían. Mi padre siempre llamaba a esas agrupaciones y era una alegría poder disfrutar esas canciones tan folclóricas del área donde nosotros vivíamos. Tengo entendido que esas agrupaciones todavía se mantienen, aunque han pasado muchos años, y espero que se mantengan, porque a mí particularmente, siendo niña y siendo ya más grandecita, me llenaban de una inmensa alegría. Pues bien, tan pronto llegaba el árbol que había pedido mi padre, algunas veces él lo pintaba de blanco, con pintura blanca, en ese caso de brocha, o algunas veces lo forraba con algodón, como se acostumbraba en esas épocas. En nuestra región, por supuesto, no caía nieve, pero era la costumbre de envolver las ramitas del árbol en algodón blanco para que simulara nieve. Inmediatamente lo que él hacía era ponerle las luces, los bombillitos, que no eran como los conocemos en esta época. Eran unos bombillitos diferentes, en forma de farolito, de estrellita. Por aquí les voy a poner algunas imágenes, y que por cierto duraban muchos años, no era como los de ahora que casi no te alcanzan a terminar las navidades porque ya se te funden, se te dañan. Después de que mi padre ponía los bombillitos, se agachaba en el piso a mirar desde abajo cómo le iba quedando el árbol, o ponía una escalera para mirar cómo se veía hacia abajo. Imagínense ese tipo de precauciones. Tenía una vitalidad realmente enorme. Me encantaba verlo, me alegraba verlo. No sé cuántos años debe haber tenido. Si yo tenía 5 años, él debe haber tenido por ahí 40 o 45. Guardaba todos los adornos del árbol en una caja grande en un cuarto que solamente él tenía la llave. Llegaba el árbol, él sacaba esa caja y iba sacando las bolitas navideñas, los adornitos navideños envueltos en papel periódico, porque en ese tiempo todavía no se había inventado el papel toalla tan cómodo y tan práctico para envolver esas bolitas navideñas. Y una a una iba siendo sacadas para ser puestas en el árbol. Recuerdo una bola en forma de lámpara verde. Mi papá decía que se llamaba la lámpara de Aladino, y que si uno la frotaba, salía un genio y te complacía con 3 deseos. Y yo, en mi mente de niña, mente que agiganta todas las cosas, cuando él no me veía, frotaba esa lámpara, que casi la rompo de tanto frotarla, pero nunca me salió ese genio para complacerme en mis 3 deseos. Pero no es de ese adornito que vengo a hablarles hoy, no. Voy a hablarles de otro jueguito de bolas muy poco común para esa época. Yo nunca las vi en ninguna otra parte, solo en nuestra casa. Las bolas, el juego de bolas era una Blancanieves con sus 7 enanitos en un diseño único, fino, que yo nunca había visto. Nunca he vuelto a ver en un árbol navideño. Era una exquisitez, era un lujo. Yo creo y estoy segura que debido a ese juego de bolas navideño, nuestras navidades adquirían una magia enorme. Y bueno, como les digo, desde nuestra mente de niño, que ampliábamos todo, agigantábamos todo, esas navidades eran únicas. Creíamos que éramos gente de mucho dinero al tener ese juego. Incluso teníamos que cuidarlas
de otras personas que llegaban a visitar a mi padre, a mis padres, o por A, B o C motivo, porque eran tan lindas que todos se quedaban mirándolas y se las pudieran llevar. Pero no se las llevaron, las pudimos lucir todos los años que más pudimos, pero aunque en ese tiempo las bolas navideñas se fabricaban de un material bastante resistente, no como ahora que son muy frágiles. En ese tiempo, incluso estudiando yo el tema, he descubierto que tenían un material incluso hasta venenoso, que era tóxico para las personas, pero como en ese tiempo no había prácticamente controles de ninguna índole, se siguieron haciendo y fabricando con ese tipo de materiales y duraban mucho más que las bolas de ahora. Incluso los bombillitos y las estrellitas. Aquí me encontré esta estrellita que era como las que se ponían arriba en la copa de los árboles, muy diferentes a como las encontramos el día de hoy, que hoy se ponen angelitos. Esas luces también aguantaban, resistían, en fin. Así que esas bolas puestas con tanto cariño en ese árbol que era traído por los amigos de mi padre, tan pronto llegaba ese árbol, él usualmente lo ponía en una esquina alta que tenía. Nuestra casa era muy alta, los techos eran altos y el pino enorme, se veía divino. Lástima no poder mostrarles fotos, porque todas nuestras fotografías de la niñez se humedecieron y se dañaron y tuvimos que botar todos nuestros recuerdos. Solamente nos quedaron aquí y aquí. Pero me encantaría haber contado con fotos en la actualidad para haberme recreado en ellas y me sirvieran de apuntalamiento para este cuento que les estoy narrando. Con el paso de los tiempos, y aunque eran resistentes las bolas, se fueron quebrando un enanito, otro enanito. Un día se quebró la Blancanieves. Ay, cuánta tristeza llegó a mi corazón. Se nos quebraron todas las bolitas y solamente quedó un enanito que no supe qué se hizo. Mi padre murió siendo muy joven. Y cada vez que a él le preguntaban sobre esas bolas, como les he dicho, nunca contestaba con evasivas, dejaba a las personas con la pregunta en el aire, evadía, no respondía, se hacía el loco, se iba de ahí, de donde estaban. Mi padre murió siendo yo muy joven y se llevó el secreto a la tumba de la procedencia de tan magníficos adornos navideños. Y yo me vine a vivir a los pocos años aquí a los Estados Unidos y me olvidé, no de mi padre, pero sí me olvidé de esas bolas y de esa alegría que generaban en todos mis hermanos. No sería sino muchos años después que un día, caminando por los mercadillos del Magic Kingdom, uno de los parques de atracciones de Disney aquí en Orlando, Florida, entraba yo a una tienda en la que solamente venden artículos navideños todo el año y relacionados con los personajes de Disney. Voy viendo todo lo que tenía, muy caro, por cierto. Veo un estuche que me llamó la atención y me acerco a él, y ¿qué veo? Era un estuche de bolas navideñas de Blancanieves con sus 7 enanitos. Dios mío, tan pronto lo vi, me di cuenta que era idéntico a los adornos navideños que nosotros habíamos tenido siendo niños. Muchos años de mi niñez pasaron de inmediato por mi cabeza, por mi corazón, por mi mente. Me di cuenta que los adornitos que había tenido mi padre para que nos alegráramos siendo niños, sus hijitos, eran estadounidenses. Deben de haberle costado caro comprarlos. No éramos personas de dinero, éramos muy humildes. No sé cómo hizo él para conseguirlos. ¿A quién se los compró? ¿Quién puede haber tenido esos adornos en esos años en Colombia? ¿Quién los puede haber llevado de Estados Unidos? El hecho es que los compré. Y aunque estaban por encima de mi presupuesto, los compré para volverlos a acariciar, para contemplarlos, para tocarlos, para verlos.
para mandárselos cuando pude a mi madre, que todavía vive en Colombia, para que ellos también se alegraran teniéndolos. Nunca pensamos volverlos a ver y mucho menos acariciar, tocar y tener. Cuando tan pronto llegaron a Colombia, esos adornitos causaron el mismo impacto que causaron en mi persona cuando los vieron. Enseguida, y a pesar de que era pleno marzo, mi madre, yo no sé de dónde sacó un arbolito chiquitico y los puso. Y los dejó todo el año hasta que llegara otra vez Navidad. Quedaba al descubierto ese bello gesto de mi padre para alegrarnos siendo niños. Su magnífica obra de arquitectura quedaba al descubierto, la bellísima filigrama que él tejió para nosotros, sus niños, era realmente adorable. Me quedo sin palabras, se me corta la voz de la emoción que sentí de haberlos podido tener, de que mis hermanos los vieran, de que mis sobrinos los pudieran disfrutar siendo todavía niños. Esto fue hace tiempo que yo los compré ya. Me felicito de haberlo hecho. Me felicito de haber tenido el padre que tuve, de haberlo disfrutado, de haber disfrutado no solamente los aspectos navideños, que por cierto yo heredé. Ya me ven ustedes corriendo de aquí para allá, poniendo una cosa, poniendo la otra, quitándola. Yo le heredé perfecta esa vena navideña que él nos legó tanto a mí como a mis hermanos. Todos somos así, incluso también mi madre. Todos tenemos ese espíritu navideño subido. De eso era que quería hablarles hoy, faniolitos hermosos, de ese legado que le podemos dar a nuestros pequeñitos, asociándolo a la Navidad. Ellos siempre lo recordarán porque son épocas dulces, de alegría, de música, de compras, de preparación de platillos deliciosos, en fin. Ténganlo en cuenta ustedes, señoras que tienen nietecitos, hijitos. No dejen pasar esta oportunidad porque se les quedará grabado en el corazón a los más chiquitos. Este era mi cuento navideño, como les digo, mi propia versión, mi propia Blancanieves y los 7 enanitos. Espero que se hayan alegrado tanto como me alegro yo de habérselos compartido. Y una petición, no se lo cuenten a todo el mundo, cuéntenselo solamente a aquellos amigos que más quieran. Compartan mi cuento, por favor, que se haga viral. No hay cosa que más me alegraría que ver mi cuento navideño en forma viral. Muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias a todas esas personitas que van llegando, suscribiéndose a mi canal. Gracias por los comentarios que me hacen. A comienzo de este año, en la Navidad pasada, éramos casi 1000. Recuerdo que hice un video, aquí dejo el enlace, celebrando mis 1000 suscriptores. Hoy somos casi 6000. Muchísimas gracias por la atención prestada. Los quiero. Mi vestuario es este suéter navideño, muy de moda por esta época en Estados Unidos. Es un suéter llamado Ugly. En este caso tiene este árbol navideño que me pareció muy apropiado lucir hoy, que iba a hablarles justamente de árboles navideños. Espero que les guste.